Hola, soy Marta Jiménez, CEO de Growpath, y quiero darte la bienvenida a la presentación del libro Vende, cuatro palancas para vender más de Pedro Valladolid. Este es el segundo libro de la colección Growpath que lanzamos en colaboración con Fundación Confemetal. Con esta colección pretendemos ofrecer a los lectores herramientas y nuevas metodologías que les permitan desarrollar sus habilidades para optimizar su desempeño, favorecer su adaptación a los nuevos retos e impulsar la transformación personal, profesional y social que el contexto actual requiere. Hoy, como os decía y como nombra el título del libro, vamos a hablar de vender. Y hoy más que nunca, la venta es el arte de hacer extraordinario lo ordinario. Para ello, Pedro Valladolid, en su libro, comparte la metodología de las cuatro palancas con el objetivo de descubrir cómo potenciar tus resultados y ofrecerte estrategias eficaces, muy prácticas para desarrollar los tres pilares de la rentabilidad en ventas: captar, retener y fidelizar a los clientes. En este libro, Pedro señala el enfoque, la organización y la planificación representan el 70% del éxito en la venta y que además todo esto se realiza antes de estar delante del cliente. En este libro, en Vende, Pedro nos guía paso a paso con su propia metodología de éxito y nos da herramientas para diseñar tu propio proceso comercial. Esto es súper potente porque es el tuyo, el que tú defines, el que te va a la medida, el que te va a ayudar a vender mucho más y a ser un líder de ventas. Porque como dice Pedro, si no eres distinto, estás extinto. Así que empieza hoy a vender mucho más. Pero antes de nada, antes de empezar con la actividad, escucha también lo que tenemos preparado en esta conversación y lo que tienen que decir nuestros ponentes. Así que voy a pasar a darles la bienvenida y comenzamos. Y comenzamos presentando al autor, a Pedro. Gracias, Pedro, por este libro y bienvenido. Hola, Marta, muchas gracias a ti y nada, gracias sobre todo a todos los que habéis dedicado una horita de vuestro tiempo a estar ahí, a acompañarme en este momento que, bueno, pues para mí es importante, es emotivo y os agradezco a todos mucho que estéis ahí al otro lado. Me hubiera gustado que esto hubiera sido pues más cercano, más directo y podernos dar un abrazo, ¿no? Que yo soy más de la cercanía, pero bueno, nos toca hacerlo online y os siento como si estuvierais aquí. Muchas gracias a todos. Me gustaría también comentar, tenemos entre los ponentes, entre los asistentes, pues nos falta hoy Santiago Torre, que bueno, pues por una causa de fuerza mayor no ha podido asistir, un tema familiar. Y bueno, pues Santiago, te mandamos desde aquí un sentido abrazo a ti y a tu familia y sentimos que no puedas acompañarnos hoy aquí. Y luego también, pues, dar las gracias, sobre todo, pues, a los que nos acompañan, ¿no? Por un lado, a Francisco Molino, que, bueno, pues hemos trascendido ya la relación de cliente-mentí desde el año 2015 que estamos trabajando juntos y haciendo equipo. Y, bueno, pues la verdad es que ha sido una persona con la que siempre hemos trabajado haciendo equipo y es alguien que conoce muy bien la metodología de las cuatro palancas. Y, por supuesto, dar las gracias a José Luis Barceló, que no dudó un minuto cuando le pedí que fuera lector beta y fuera además un prologuista de lujo del libro, sino que además siempre ha estado ahí apoyando y echando una mano en todo lo que ha podido. Es una persona de las más generosas con las que he tenido la suerte de compartir camino. Y nada más, Marta, te cedo el protagonismo. Bueno, brevemente, que aquí los protagonistas vais a ser vosotros. Antes de comenzar a tener esta conversación, sí que me gustaría empezar por comentar una breve, tu trayectoria profesional, que digo breve, lo voy a decir brevemente porque si no nos comeríamos todo el tiempo hablando de ti en lugar de tu libro. Así que vamos a hablar brevemente un poquito para que te conozcan los que no te conocen todavía y voy a pasar a ello. Eres profesional desde hace más de 30 años en el ámbito de la empresa, las ventas
la gestión y, y la relación con los clientes. Especialista en desarrollo de negocio y organización empresarial, apasionado por la empresa, por las personas, por la productividad, las ventas y la gestión de las pymes. Ujú. Actualmente trabajas como consultor, como coach de negocios certificado por la Asociación Internacional de Coaching de Negocios. Eres coach profesional certificado por ASESCO, mentor registrado en AMCES y has Ujú. trabajado como directivo en diferentes ámbitos, el financiero, el industrial, inmobiliario y la consultoría también. Y tienes experiencia en situaciones como sucesión de empresa familiar, expansión, crisis, fusiones, quiebras. Así que bueno, esto ya te digo que es brevemente, pero desde aquí podríamos sacar muchísima más información. Así que ya hemos hablado un poquito del libro, un poquito de tu trayectoria y si te parece comenzamos a desgranar y hablar de ventas. Y para ello has presentado ya a los dos compañeros que nos acompañan y que yo creo bueno, que entre los tres vamos a tener una visión diversa con diferentes perspectivas del mundo de las ventas y de cómo está evolucionando este sector en la actualidad. Vamos a empezar a hablar con Francisco Molino. Bienvenido, Francisco. Hola, ¿Qué Marta. tal? Muchas gracias por la invitación. A ti por participar, por venir y por formar parte de este panel de expertos. Francisco, eres director comercial en comunicación gráfica Alborada. Tienes Correcto. más de 20 años de experiencia y eres un apasionado de la comunicación y de la relación que se crea con los clientes, aportándoles soluciones. Y bueno, este aportar soluciones significa venderles los proyectos. Claro, hablamos de comunicación, de relación, todo muy alineado con las ventas. Así que te voy a lanzar la primera pregunta. ¿En qué crees tú que ha cambiado la forma de abordar la venta desde tu punto de vista y desde el punto de vista de los equipos comerciales? Pues bueno, la verdad es que cuento un poquito. Soy una persona que me gusta mucho el tema de la formación, el estudiar, me gusta y, y yo ya había hecho una formación, pues se supone que bastante técnica en todo el tema de comercial y marketing, pero seguía con cierta insatisfacción. Digo, no, o sea, era todo muy generalista. Y en el 2015, pues bueno, pues tuve la suerte de contactar con Pedro y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar la venta desde, desde un método. O sea, y ese método es que ahora lo llevo a muchas facetas de mi vida, ¿no? Pero ese método que parecía así un poco que venías de las buenas intenciones, de una formación un poco más generalista, con Pedro. Gracias, Pedro, por la parte que me sacaste de mi zona de confort y de apretar las clavijas, porque fue una relación de, oye, esto hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y bueno, un poco lo que comentabas, Marta, yo creo que ahora, y se lo digo a mi equipo, la venta es mucho de sudoración y método. O sea, no hay nada de inspiración ni de, bueno, y tengo yo mucha labia y no, es tema de método, que luego entiendo que hablaremos de la parte de las palancas. Y yo es lo que le digo a los equipos, oye, vamos a coger de estas palancas, o sea, de estas estrategias, que son las palancas, vamos a aterrizarlo en la táctica. Y bueno, pues funciona, funciona. Es verdad que es incómodo porque es que además se mide, oye, pues una serie de acciones te lleva una serie de resultados y dices, bueno, si es que no es que yo tenga un buen día y salga, se mide y bueno, pues es un poco incómodo, pero una vez que te acostumbras a ese método, las cosas salen, las Ujú. cosas salen. Hablas de metodología, así que entiendo que uno de los aspectos que ayudan es tener un buen plan de acción. Sin duda, sin duda. Nosotros en Alborada lo que tenemos es, y además no aparte, porque creo que la parte, o sea, no están separados marketing y ventas, sino que van de la mano. De hecho, las palancas
con todas sus tácticas, cada uno aplicará la que mejor pueda venir, van muy de la mano. Entonces nosotros, ventas y marketing están bajo la misma dirección y acompañan en las mismas reuniones. ¿Por qué? Pues porque creemos que las palancas hay que tocarlas comúnmente y un embudo de ventas se trabaja desde marketing y hay un momento que ya pasa a comercial, pero sí que van muy de la mano. O sea que en método, seguro. ¿Y en qué diferencia de resultados habéis obtenido desde que utilizáis esta metodología de las 4 palancas, si tenéis planes de acción definidos para vender más? Pues mira, en la parte, es verdad que en nuestra parte, sobre todo en la parte de contactos, que es una de las palancas, ¿no? De aumentar los contactos, pues ahora mismo estamos midiendo cuántos clientes están entrando. De hecho, antes de la pandemia tuvimos un año muy bueno de captación de clientes, que pasamos de... La empresa tenía 1.000, en ese momento teníamos 315 activos y pasaron a 450. Y eso es método entre marketing y comercial. Marketing nos los ponía en la puerta, como yo digo, comercial remataba y bueno, pues sí, son números. Sí, es que al final es mucha matemática. Hay un factor humano y un poco lo que has comentado al principio, ¿no? A mí me gusta llegar a un cliente, ver si le puedo ayudar. Yo le digo a mi equipo, nosotros somos doctores en comunicación. Si el cliente lo tiene satisfecho, pues nos tenemos que salir. Pero si hay algo que podemos aportar valor, que esa es otra de las palancas, pues posicionarnos en eso y decir, oye, nosotros queremos que después de oírte, oye, no te podemos ayudar, nos salimos. Te podemos ayudar en ciertas cosas de valor que creemos que a ti te puede ayudar de cara a tu cuenta de resultados, de cara a tus clientes internos, de cara a tu comunicación, pues ahí entramos nosotros. Entonces, de verdad que es para leerlo y luego no sé si pedir ayuda, que a veces es intenso. Sí, Yo por he eso, hecho porque primero la ayuda y luego me lo he leído y todos los años repito, porque desde el 2016 bien mediante apuntes o mediante los libros, leo, repaso y siempre se sacan cositas para trabajar en la parte comercial. además de esta metodología, el plan de acción, la planificación de la que dices que es fundamental y que ayuda mucho en el proceso, hay muchas habilidades también como vendedor que son la relación, la comunicación, para saber vender, para poder conectar con el cliente. ¿Qué dificultades, ahora además que el mercado está cambiando tanto? Antes hablaba Pedro de, bueno, me hubiera gustado hacer una presentación presencial porque es lo que veníamos haciendo en esa vieja normalidad y ahora todo está cambiando, también cómo nos relacionamos con los clientes, cómo vendemos, los canales de venta también. ¿Qué dificultades estás encontrando tú como profesional de las ventas en la acción de vender y en la relación con tus clientes? Yo ahora mismo un poco, y en nuestro sector, lo que más veo es que puede haber una barrera al cambio. Al cliente que ya le tienes fidelizado, es difícil también que cambie, pues porque ya te conoce, es difícil ahora abrir nuevas puertas a nuevos proveedores por el teletrabajo, o sea que esa parte de contacto humano se ha perdido y se ha perdido tanto para las cuentas nuevas, que esas dices cómo entro, cómo rompo esa posibilidad, pero también es verdad que en nuestro equipo humano hay gente desde 60 años que les cuesta un poco más la relación venta tecnológica, como hay gente más joven que la tecnología es que lo lleva, ¿no? Y bueno, pues cada uno trabaja su palanca, ¿no? Nosotros una de nuestras tácticas es aumentar la base de datos y enriquecerla, pues cada uno lo lleva de una manera, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues LinkedIn, sin duda, es una herramienta hoy en día en nuestro sector, que es muy empresa a empresa, pues tienes que empezar a manejarla. ¿Por qué? Pues porque pues una serie de eso, de la base de datos, pues hemos pasado de tener 250 seguidores a 450, que luego se han pasado con un canal especial a 1.500. O sea, todo eso es una parte de ese embudito de venta que te ayuda, ¿no? a tener. Bueno, yo Método, creo, método, método. Si es que es método, muy duro, sí, Pedro, pero método, método. y método y mucha constancia, ¿no? Sí, Y sí, sí. allí, vamos, Constancia y una cosa que también hay que darse de vez en cuando un regalo.
cuando se llegan a esas pequeñas metas o a esos pequeños detallitos, oye, pues cada uno Hay que se que lo regale celebrar, como quiera, pero hay que celebrarlo. Uno se da una efectivamente. cerveza Así con es. unas aceitunas, otro cenando con su mujer, lo que sea. Pero esos pequeños detalles, pues, oye, ¿por qué no? Si he conseguido, en mi meta tenía conseguir X clientes A, los he conseguido o voy bien por ese camino, pues ¿por qué no nos premiamos, no? O sea, personalmente y a la organización, si va bien, pues oye. Claro, qué importante es celebrar, reconocer el éxito grande, pequeño, para mantener la moral del equipo y la motivación, ¿no? Del equipo. Muy, Sí, sí, sin duda. Y bueno, luego hay una parte que también sale en todo esto y que es una de las palancas, que es la de repetición o desarrollo, fidelización del cliente, ¿no? Que también hay que hacérselo ver a la empresa, ¿no? Y a la captación, yo sí que considero que es más una parte comercial y de marketing, pero luego hay una parte que es de repetición de cliente, que eso o se tiene dentro de la filosofía, cultura de empresa, o si no es muy difícil. Un comercial no puede ir a la calle a, oye, pues como yo digo, ¿no? Un camarero que le ponen él es muy amable, pone todo lo mejor, pero llega la comida fría, pues al tercer día que llega el filete frío, pues un cliente te dirá, oye, sí, el filete frío, tú eres muy majo, pero no va. ya. Mm. Método y cultura, Y ¿no? cultura. Y Sí, cultura. señor. No sé si, porque no estamos todos en cámara a la vez ni al mismo tiempo, pero estoy viendo a Pedro Valladolid cabeceando y asintiendo lo que va diciendo Fran, así que entiendo que Eso es. estáis haciendo muy buen trabajo y estáis aplicando muy bien la metodología, porque veo sonreír a Pedro Sí, y eso es muy buena señal. así es. Muy bien. Voy a pasar ya a presentar a nuestro siguiente colaborador, que es José Luis Barceló. Viene de un ámbito completamente diferente, por eso hablaba de la diversidad. José Luis es editor y director del Mundo Financiero. Desde 2005 es un diario de información económico-financiera online, si no me equivoco, pero fue fundado en 1946 como revista mensual. Así que se trata de la publicación española más prestigiosa y antigua sobre economía y finanzas. José Luis, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, gracias Marta y gracias también a Pedro. La verdad que estar al lado de Pedro en esta especie de lucha sin cuartel, ¿no? Para intentar estar ahí con libros que son novedosos. Parece que siempre lo de hablar de ventas es algo que queda un poco ahí, yo que soy periodista, ¿no? Que parece que está en un terreno alejado. Pues al final, fíjate, detrás de los medios de comunicación existen empresas que tienen que sacar también adelante una explotación, porque claro, el que no está en el mundo que yo estoy, que es el mundo de la prensa, lo que hay detrás de la comunicación, que muchas veces tiene que ver con lo que decía Fran, ¿no? Es la comunicación y el marketing es lo que hace las imágenes de las marcas, de las grandes marcas, pero también de las pequeñas, y lo que hace que se puedan vender productos y servicios. Pero fíjate que alejado parece que está eso, y sin embargo, detrás de los medios, que tenemos los periodistas, a lo mejor una visión romántica desde el resto de la ciudadanía, pues hay empresas que exigen una explotación, ¿no? Y yo la verdad que tuve una oportunidad en un momento dado hacia Marta, hacia el año 1998-99, de darle el salto del papel, yo personalmente como periodista, al mundo digital, ¿no? Eso me hizo cambiar completamente la forma. Algunos decían, bueno, eso es de frikis, compañeros de mi padre que también era periodista, ¿no? Eso es de frikis, eso es de blogueros, te vas a meter en un mundo que no conoces y ahí te vas a estrellar, ¿no? Y qué bien que hice aquello en aquel momento, porque he podido seguir haciendo lo que me gusta, que es periodismo, ¿no? y comunicación. Si no hubiese dado ese salto al mundo digital, seguramente ahora, como estamos en un entorno digital, porque nosotros mismos nos estamos comunicando ahora en un entorno digital, y yo estoy viendo a Pedro, que por cierto hace tiempo que no le saludo y no le veo, por la pantalla, ¿no? Y sé de él porque tenemos medios digitales y comunicación a través de WhatsApp, de correos electrónicos, etcétera. Si no hubiera hecho aquello en el año 2000, probablemente ahora estaría dedicado a otra cosa, ¿no? A hacer patatas fritas, o muy dignas también, Sí. o tener un restaurante, un bar, o no me imagino una franquicia en una tienda a pie de calle, otra cosa cualquiera, ¿no? Y a veces tenemos que hacer, yo creo, no sé, Marta, simbiosis entre también lo que nos gusta y hacerlo confluir, que eso es lo difícil,
con nuestras capacidades, ¿no? Y ahí es donde entra una cuestión de la que se habla muy poco, y Pedro sí habla en su libro, que es un poco de la gestión del fracaso. Yo hablaba con Pedro precisamente de eso esta mañana. Es muy fácil gestionar los éxitos. Por cierto, esas cervezas que decía Fran para celebrarlo con unas bravas, cuando quieras, yo creo que hay que celebrar los éxitos y es obligatorio porque te tienes que dar un premio. Yo, de hecho, me doy premios a menudo entre semana, yo en solitario. A veces es tomarme un café en casa. Digo, cuando acabe esto, me tomo el café. Y hasta que no acabo eso, no me tomo el café. Pero sí me tomo el café yo solo en casa y eso para mí es un premio. Es importante, voy un momento al baño, me refresco un poco, me tomo un café y continúo la batalla. Y hay que saber también gestionar el fracaso, que en las ventas, el fracaso empresarial, la venta del producto y el servicio es muy complicada. Yo empecé a ganar dinero realmente cuando me metí en el tema comercial a nivel de prensa y periodismo, y el 50% de mi tiempo se va en ventas, por cierto, no todas exitosas. Y como decía Fran, es más fácil ganar un nuevo cliente que mantener los antiguos. Buena parte del fracaso, por lo menos en lo que yo conozco, que son las empresas periodísticas, buena parte del fracaso en las ventas y en la comercialización de empresas de medios de comunicación está en no tener una visión comercial del tema, ¿no? Mucho es venta institucional, venta política y es muy difícil mantener clientes. Es fácil lanzar a los comerciales a la venta para captar nuevas cuentas, pero es muy difícil mantener los antiguos clientes. Desde tu experiencia, José Luis, porque esto que comentas del fracaso, y es verdad, estamos en un entorno complejo y el fracaso forma parte de nuestra vida y tenemos que saber gestionarlo y convivir con él. Tú además estás en contacto y muy cerca con el mundo de la empresa, con los empresarios. Eh, ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los empresarios a la hora de vender sus productos? El principal para mí, bajo mi punto de vista, es el desconocimiento de los entornos de la comunicación. Se ha referido Fran a eso y no le quiero pisar parte de lo que ha dicho, pero bajo mi punto de vista como periodista es que tú te encuentras con altos directivos, jefes de ventas, directores comerciales que se acercan a un medio de comunicación y no saben cómo se vende el producto o el servicio o su empresa, la imagen de la marca, y tienen un gabinete de prensa, tienen un gabinete de comunicación subcontratado, ellos saben lo que quieren, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, y te encuentras también muchas veces con una falta de herramientas personales importantes en la comunicación, un desconocimiento total de cómo se plasma en un documento algo que tú quieres decir, simplemente hablar en público o contar una cosa incluso a tus propios vendedores, sugestionar y sugerir cosas positivas a tu equipo. Yo creo que son precariedades fundamentalmente en lo que yo he detectado, que no digo, un diseñador gráfico hablaría de otra cosa, probablemente un jefe de cuentas hablaría de otra, un financiero hablaría de otra. Desde mi punto de vista como periodista, yo veo una precariedad importante en la comunicación, en lo que es la esencia de la comunicación, que es saber lo que quieres decir y cómo lo tienes que decir. Y eso es lo que yo he detectado, que a veces ayudas, ¿no? Porque estás en el mundo y tú ayudas al empresario a que lo sepa, a que lo pueda vender y a que sepa plasmar eso, ¿no? Pero yo creo que ahí coincidimos la mayor parte de los que estamos aquí, que una dificultad importante es la de saber comunicar, saber estar en los medios y saber cómo lo quieres decir. Cuando hablo de medios, no hablo de medios de comunicación solo, hablo del entorno digital, que no son solo medios, hablo de hacer un pasquín, un panfleto, hablo de escribir un artículo, tú mismo tienes que saber escribir, te encuentras muchas veces científicos que no saben redactar un documento de comunicación, un documento periodístico acerca de una investigación. Hemos visto las faltas de las grandes farmacéuticas ahora en la crisis del COVID, de no saber realmente cómo tienen que decir los éxitos de sus avances y trasladárnoslos a nosotros para que nos creamos que eso es positivo, ¿no? Y en tu opinión, ¿qué tendrían que hacer para mejorar en estas habilidades, para estar más preparados para afrontar estos retos? Solamente caben dos cosas, ¿no, Marta? Porque yo creo que una es, si tú no sabes hacer una cosa, es decir, yo tengo necesidad de arrancarme una muela, de ir al dentista y no me la arranco yo, voy al dentista, es decir, tiro de un experto. No sé cerrar un grifo, pues se me sale el agua por el grifo del lavabo y llamo a un fontanero, no lo intento hacer yo mal, si no sé hacerlo, si sé hacerlo, tal. Entonces yo creo que es ponerse en manos de expertos, ¿no? Eso principalmente. El empresario español, lo hemos visto y yo creo que en eso es posible que haya disenso hoy entre los que estamos, ha tendido siempre
a ser un empresario que es el patrono de la empresa, crea la marca, quiere hacer las ventas, quiere llevar las cuentas, es el padre de todo aquello. Eso es un poco el estilo del antiguo empresario, que era el fundador de aquellas grandes empresas que había pues, por Alicante, por Valencia, el gran empresario industrial, que era el padre de todo y tenía una visión global de todo aquello. Yo creo que eso hay que dar paso a empresas que tienen que subcontratar, contratar, arrendar, tener gente a su disposición, tener expertos, tener profesionales y técnicos que saben hacer todas las cosas. Uno no puede montar una empresa y querer hacer el diseño del logotipo de la empresa. Tienes que contratar a alguien que lo haga bien, ¿no? Que lo haga bien. Y eso probablemente yo puedo tener una idea, pero no tengo la idea global y completa. Y si la tuviera, seguramente lo haría mal también. Muy interesante. Al final también, pues eso, prepararse, delegar y, bueno, contar con el talento que te ayude en ese ámbito. Hemos estado hablando ya con Fran y con José Luis de algunas dificultades, retos, etcétera. Pero exactamente, Pedro, ¿qué te ha llevado a escribir Vende? Pues escribir Vende me ha llevado el pensar que el trabajar, cualquier trabajo, cualquier profesión es compleja, es complicada, pero la profesión del vendedor, para mí, es una de las más difíciles que existen. ¿Por qué? Porque son muchas las habilidades que tienes que desarrollar, son muchas las competencias que tienes que tener bien asimiladas y trabajarlas. Y cada día te juegas la permanencia. Cada día tienes que demostrar que puedes mantenerte. Llega a final de mes, se pone el contador a cero y empiezas otra vez. Y ya todo lo que vendiste el mes pasado ya no sirve. Tú tienes que volver a empezar otra vez y volver a demostrar que sigues estando ahí. Y eso es agotador. Entonces, es verdad que hay veces que es muy complicado vender y es muy complicado decir, ¿y cómo lo hago? Y conozco pues, a muchos vendedores que están todo el día trabajando, todo el día haciendo visitas, todo el día haciendo llamadas y al final el esfuerzo es ímprobo y al final no encuentran cuál es el camino. Entonces, en Vende lo que he intentado es dar esa metodología, esa ayuda, esa guía, esa orientación para decir, céntrate en lo que de verdad importa. A veces hacemos muchas cosas, pero no sabemos lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y bueno, pues como decía el anuncio, ¿no? Ese de que la potencia sin control no sirve de nada. Pues en ocasiones dentro de la venta es un problema serio el que desarrollamos una actividad ingente, pero poco canalizada. Entonces, bueno, pues como la metodología de las 4 palancas la hemos puesto en valor en muchas empresas y hemos visto que funciona, pues es lo que he intentado transmitir, trasladar para todas aquellas, tanto vendedores como empresas que, bueno, pues que necesitan una metodología y que, bueno, pues por lo menos que tengan una guía sobre la que empezar a estructurar su proceso comercial. Y eso es lo que me ha llevado a intentar ayudar y aportar valor al mundo de las ventas, que es un mundo maravilloso, es un mundo necesario y que cada vez nos lo están poniendo más difícil, ¿no? Además, con las medidas de distanciamiento social, tienes que salir de la caja, hacer las cosas de otra manera y, bueno, pues cada día cuesta más. Bueno, pues es mi granito de arena, mi pequeña aportación a decir, venga, se puede, se puede. Muy bien, porque mira, antes hablaban de tus compañeros también de que hay muchos libros de ventas. Sí, hay muchos libros sobre ventas y hay muchas metodologías sobre ventas. ¿Por qué es diferente Vende Pues a a ver, otros libros? Claro. es diferente, o al menos yo he intentado hacerlo diferente, poniendo un granito de arena muy especial, que es pues, toda mi experiencia pues, desde el año 84 vendiendo, más todo lo que hemos puesto en práctica durante todos estos años. Los libros de venta que yo he leído, algunos maravillosos y muchos escritos por compañeros míos de profesión, te dicen lo que hay que hacer, pero no
no siempre encuentras el cómo hacerlo. Aquí he intentado aportar el cómo hacerlo, dar herramientas, hojas de cálculo ya formuladas que te puedan servir de guía y de herramienta para hacerla, una metodología que te vas a ir descargando, vas a ir trabajando. Es un libro para trabajar. Uno de los lectores hace poco me comentaba, lo leyó, está en el sector farmacia y me escribió y me decía: Pedro, esto es un libro de texto, esto no es un libro, esto es un libro de texto, porque es un libro para trabajar. Y me lo he llevado a la farmacia y lo estoy poniendo en práctica paso a paso, ¿no? Entonces, esa quizás sea el factor diferencial. Alguno de los capítulos tiene cierta complejidad. Entonces, ¿qué he hecho? Pues con un código QR he grabado un vídeo en el cual también, aparte de que lo hayas leído, pues te lo explico en vivo y en directo para que puedas también entender todo ese proceso, toda esa metodología y ponerla en marcha. Entonces, creo que es el factor diferencial, ¿no? Y además, sobre todo, centrarnos en lo que para mí es, como tú has dicho al principio en la presentación, Marta, y que es fundamental, es el antes. El 70% de la venta está antes de sentarse delante del cliente. Es preparación, es como decía Fran también, ¿no? Es sudar un poco, hay más de transpiración que de inspiración. Entonces, todo eso es lo que he intentado transmitir y es lo que creo que puede ser el valor diferencial de Vende. Claro, por eso tú en la presentación del libro comentabas que es un libro para desarrollar tu propio modelo, tu propio plan de acción, tu propio sistema de ventas, ¿no? Porque tú das las pautas, pero allí el que se sienta es cada uno, cada una a remangarse y a realizar el plan teniendo en cuenta su realidad, ¿no? Su tipo de empresa, su proyecto, etcétera. También en referencia a esto, ¿a quién va dirigido? ¿Solo a vendedores del mundo de la empresa? ¿Quién puede leer este libro y le va a ayudar a gestionar su plan? Pues yo creo que debe de leerlo todo el que esté vinculado a la venta, pero fíjate que vinculado a la venta estamos la mayoría de las personas. Por supuesto, todos los que como profesión son vendedores, pero todos los que son jefes de venta, jefes de equipo, empresarios, todos los que tienen un comercio, fíjate, un abogado, un coach, un terapeuta, un arquitecto, un ingeniero, todos ellos venden y todos ellos han tenido momentos pues álgidos y momentos difíciles y no siempre se han planteado el establecer un buen proceso de ventas medido. ¿Cómo defino a mis clientes? ¿Cómo sé dónde encontrarles? ¿Cómo les busco? Y de qué manera les cautivo, les enamoro, llego a ellos y al final influyo para demostrarles que la nuestra es la mejor opción que pueden elegir. Y fíjate que cuando hablamos, que lo has comentado ahora, tu proceso comercial, el tuyo, cada uno somos muy buenos en algo y tenemos un factor diferente y nos tienen que elegir a nosotros por algo muy concreto, pero vamos a sacarlo porque cuando decimos, oye, ¿por qué te tengo que comprar a ti? Y empezamos a hablar de precio, de servicio, de calidad. Es que eso lo dicen todos. Es que eso está dentro de la parte generalista, incluso de la mediocridad. Tenemos que, si queremos ser un vendedor de élite, salirnos de ese discurso y encontrar esas razones que nos hacen únicos, que nos hacen diferentes. Y ahí es donde está el foco de hacerte tu plan de acción comercial, porque no será algo que es una palanca de acción-reacción. Mira, si haces esto, ocurre esto. No, vas a sacarlo tú y lo vas a sacar de dentro. Quizás nos podrías poner algún caso práctico de este proceso de descubrimiento, ¿no? Que digas, empezamos, pues eso, por el precio, porque mi producto es el mejor, de manera así muy genérica, y cómo se va destilando esa identidad y esa diferenciación hasta conseguir realmente, pues, ese proceso de venta mágico y de experto.
Bueno, el caso práctico requiere pues sentarse, remangarse, como he dicho antes, y empezar a pensar en tu negocio. Para eso lo que tenemos que hacernos son muchas preguntas, ¿no? Y decimos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué problema resuelvo? Y empezar a preguntar qué problema resuelvo. ¿Quién es mi cliente? Cuando tú hablas y preguntas, oye, ¿quién es tu cliente? Muchas veces la respuesta es, pues todos. Y dice, no, no, todos no, todos no. Cualquiera te puede comprar. Eso sí es verdad, pero no todos son tu cliente. Es decir, tienes que encontrar cuál es tu nicho, cuál es tu grupo de clientes que más valoran lo que tú ofreces. A aquellos que más valor van a obtener estando a tu lado, eligiéndote a ti. Y entonces encontrarás 2, 3 o 4 grupos de clientes diferentes, distintos. Y ahora, una vez que los has encontrado, que sabes quiénes son, empieza a pensar por qué te compran, qué problema les resuelves, qué dolor de cabeza les quitas. ¿Y cómo los conoces? Pues a veces analizando tu propia cartera de clientes. Vamos a elegir a nuestros 10 mejores clientes. Y no son los 10 mejores clientes solo por ventas, sino porque son los más implicados con nosotros, son los que más valoran lo que nosotros hacemos. Vamos a ver qué características tienen en común. Y vamos a empezar a analizar por qué nos compran qué. Y quizá cuando hacemos todo ese análisis y pensamos, oye, pues es que me compra por precio, y empiezas a preguntar, resulta que no, que son otras cosas dentro de tu proceso, tu manera de hacer las cosas, tu forma de transmitir, tu forma de atender, la que de verdad les está aportando valor. Y entonces, ese es el primer paso y a partir de ahí hay muchos más, ¿no? No vamos a hacer spoiler de todo el libro. Ay, claro. No pasa nada, yo estoy encantado. Lo que pasa es que entonces la presentación se haría un poquito más Bueno, larga. ya, lo que pasa que podemos contar y podemos contar, pero ya lo hemos dicho varias veces, ¿verdad, Fran? Hasta que no te remangas y te pones a trabajar y empiezas a desarrollar el proceso, no avanzas. Totalmente, totalmente. Hay que remangarse y tener a alguien que incluso que te apoye en esas cosas, porque es verdad que es un libro, o sea, el libro es la resultante del método y el método es un método que funciona, pero claro, es como, yo a veces se lo digo a las chicas, yo es que quiero jugar al tenis y que hace nada, pues me siento. No, no, o sea, es que te van a decir, no, es que tienes que empezar a correr. Ah, es que correr no me gusta. Pues hay que correr, porque si no, no vas a jugar. Pues esto llevado a esas metodologías te obligan a eso, a decir, joder, es que antes lo hacía y parecía como que era mi gracia natural, ¿no? Pues no, hay detrás de esa gracia natural que puede haber talento, sin duda, pero hay Sí. mucho método. Y como mínimo en ese proceso hacerlo consciente, ¿no? De por qué funciona una cosa, por qué no funciona y el impacto que tiene. ¿Cuál es el valor añadido que a ti te aporta esta metodología? Ya no el libro en sí, sino la metodología que está dentro del libro, claro. A mí, como, A ti como profesional. y ya lo digo, es que lo he llevado hasta cosas fuera del ámbito profesional. O Ajá. sea, incluso en pequeños retos que me he puesto y digo, ¿cuáles son las cosas que tengo que hacer para poder llegar a conseguir o mejorarlo? ¿No? Pues al final dices, bueno, un poco el método que plantea Pedro, hay 4 palancas y luego una quinta que es el margen, que a lo mejor da para otro libro. Sí. Que a lo mejor para otro libro, lo suelto ahí y, y claro, entonces, si es que lo tienes tan claro, dices, bueno, si yo a lo mejor en la parte de bases de datos soy bueno, pero en la generación de productos de valor no soy bueno, o estoy encasillado en hacer lo mismo, con lo cual ese valor no va a estar, el cliente no lo va a percibir y te va a decir efectivamente, eres uno más. Pero si tú al cliente, en vez de llevarle un vino, le mandas un vino de buena calidad con un tal para un proceso, para un tal, pues lo va a valorar y posiblemente cuando necesite ese tipo de cosas va a llamar a tu equipo comercial o a la empresa. Entonces, sí que muy útil. Para mí, de verdad, que en la parte de ese comercial, de todo lo que he estudiado, máster en empresas potentes, la forma de aterrizarlo, el cómo es esto. Muy bien. José Luis, ¿por qué hay que leer el libro Vende?
A mí me parece, Marta, que este libro de Pedro Valladolid viene a llenar un hueco. Hemos hablado de que existen muchos libros de ventas, pero este es un libro que nace de la práctica y lo decía Fran. Yo creo que el que entiende lo que quieren decir las 4 palancas es capaz de vender. Y el que no lo entiende venderá, pero no venderá completamente, venderá mal. Las 4 palancas se tienen que entender de forma natural. Fíjate que yo lo que creo es que hay una falta de visión global en el mundo de las ventas desde la propia fundación o desde la propia creación de la empresa. Uno tiene una idea. Yo he estado en la creación de muchas empresas con socios, algunos ya están, otros no están, y son empresas que quedaron en el pasado, ¿no? Pero casi todas fracasaron en lo mismo, que era en las ventas. No se fracasa en otra cosa, siempre tienes un contable, un asesor fiscal, alguien que hace diseño, te equivocas en el diseño, vuelves a contratar. Siempre se falla en las ventas. ¿Por qué no crecen las empresas? Porque no consiguen vender. No consiguen vender lo suficiente y son incapaces de crecer. ¿Por qué no crecen las empresas? Porque no venden. Da igual que estemos haciendo batidos de colacao, de chocolate, no voy a decir un nombre de marca, ¿no? No quiero decir nombres de marca, que zapatos, que periódicos, que libros, que cualquier otra cosa. Se fracasa en las ventas y la gente lo que quiere es vender y una empresa solamente puede crecer con ventas. Yo he estado en muchas empresas que lo que han dejado para el final son las ventas. No se ha montado dirección comercial, no se ha montado vendedores, no se ha creado una cultura de ventas, ni de servicios, ni de producto, ni se conoce el producto. Eso se va dejando como un tema. Tenemos la gran empresa, están los socios, está el marketing, está la comunicación y faltan las ventas. Y siempre se deja para el final y eso es el enorme fracaso. Las ventas es la pata fundamental. Antes que el logotipo, hay que saber qué es lo que quieres vender, cómo lo vas a vender y cuánto tiempo te tienes que plantear para venderlo. Es muy fácil pedir ICOs, pedir créditos, pedir ampliaciones de capitales a los socios. Yo he estado en varias cosas estas, o sea, las he visto varias veces, con señores distintos y con señoras distintas. O sea, y siempre han tenido que terminar poniendo dinero. En lo que se fracasa siempre es en las ventas. Por eso yo creo que tener una cultura de las ventas como la que se expone en el libro de Pedro Valladolid es crucial, porque si alguien quiere crear una empresa, es precioso, hay un mundo modélico e idealizado de la empresa, del logotipo y de lo que tú quieres vender, que por cierto lo sabes hacer estupendamente bien, pero fallas en las ventas. Sí, luego la realidad es otra. Pedro, ¿cuáles son, pues, los factores de éxito en el mundo de las ventas? Sobre todo para mí, los factores de éxito, son muchos, ¿no? Al final necesitas, como hemos dicho, dentro de la venta, tocar y desarrollar muchas actitudes y muchas habilidades. Y sobre todo hay una que es el pegamento de todas ellas, que es la actitud. Pero especialmente para mí es muy, muy, muy importante tener muy claro dónde enfocarte, tener muy claro en cuáles son tus actividades clave. Tienes que tener un proceso de venta basado en las barreras gestionables, porque hay barreras no gestionables, hay barreras que no dependen de ti. Si surge pues un problema como esta pandemia que hemos vivido y nos encierra a todos en casa, pues eso no depende de ti. Pero hay cosas que sí dependen de ti, ¿no? Como es qué necesito saber de mi cartera de clientes, qué necesito saber de los segmentos principales que conforman esa cartera, de cómo esos grupos de clientes y qué es lo que valoran cada uno de ellos y sobre todo qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuándo y cuánto lo tengo que hacer. Entonces, a partir de ahí es método, método, método y ese es el factor de éxito. No lo podemos basar en tener unas habilidades de comunicación, unas habilidades sociales maravillosas, porque eso muchas veces es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando tú eres metódico, el éxito en las ventas viene precisamente de la organización. Para mí hay dos arcanos, que es planificación, que es fundamental, y luego programación, que es asignar tiempo y recursos a eso que has planificado antes. Y luego constancia en la realización, en la ejecución. Claro, constancia. Ahí está, eso es básico. Es básico, sí. Es básico. Vamos a ir terminando, pero antes sí que me gustaría escucharos a los tres para terminar con alguna idea, fuerza de todo lo que hemos hablado, alguna conclusión que las personas que nos están escuchando o que posteriormente escuchen esta entrevista, esta presentación,
se queden, pues bueno, con las ganas de leer el libro, de practicar la metodología y de vender más, y con ganas de ser ese vendedor excelente. A ver, ¿quién quiere comenzar? Pues yo, si quieres, un poco para finalizar esto que comentabas, si eres una persona que te gustan las ventas, o tienes un equipo, o incluso, como ha dicho Pedro, tienes un negocio y tu duda está en el cómo hacer eso, cómo generar esas ventas, que dice José Luis, que muchas veces tiene muchas cosas, pero sin venta no hay nada que sustente lo de abajo, a no ser que tengas, pues, una financiera ahí dando dinero, que no suele ser. Cógelo, este libro, arremángate, coge el lápiz, empieza a trabajarlo, y bueno, si luego ves que te hace falta una ayuda, pues pedir ayuda, que para eso están los profesionales. Muy bien. Sí, yo creo, Marta, también que tiene un activo el libro, que es esa visión práctica, ¿no? Porque siempre se habla de vender y lo que tiene que ver con el marketing y la comunicación en las ventas desde el punto de vista de lo teórico, y yo creo que eso Pedro lo ha dicho en algún momento, y aquí hay una visión práctica, es que te dice cómo lo tienes que hacer, ¿no? Y esa parte es la parte que yo creo que todos deberíamos descender al terreno de batalla, ¿no? Porque yo tuve el privilegio probablemente de ser una de las primeras personas que pudo leer el libro, porque Pedro me dio el privilegio de poder hacer el prólogo del mismo, ¿no? Y me lo pude leer, y yo te puedo confesar, Marta, que hay cosas que a mí me han ocurrido alguna vez y que nunca había podido prever, y si hubiese tenido una herramienta como el libro de Pedro, pues probablemente las podrías haber previsto, ¿no? O sea, el libro de Pedro al final es un manual, ¿no? Es un manual de combate para las ventas. Yo creo que hay que conocer esas herramientas y luego ponerlas en práctica o no. Eso es como cuando vas a un director espiritual, ¿no? Para que te diga cómo tienes que llevar tu vida y qué es lo correcto que debes hacer con tu vida, ¿no? Tú sabes lo que tienes que hacer, lo que está bien y lo que está mal, y luego puedes hacerlo o no. Ahí te dicen lo que tienes que hacer para vender. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Si no lo quieres hacer, pues no tienes por qué hacerlo. Pero ya te están dando una pauta que puedes acoger o no acoger, pero por lo menos la conoces, ¿no? Por lo menos la metodología la tienes. Ahora Exacto, depende de exacto. ti si te pones en ello en acción o no. Pedro. Bueno, pues solamente decir que no es un libro con fórmulas mágicas, que no vas a descubrir la pólvora, porque es sentido común, organización, planificación y sensatez. Es decir, si tú crees que el mercado cambia constantemente y que necesitas evolucionar, si crees que puedes vender más con los mismos recursos, haciéndolo de otra manera, si sabes lo que tienes que hacer pero no sabes cómo hacerlo, y si crees que la mejora en los resultados necesita esa metodología y ese orden, pues es el libro que estás buscando y es el que necesitas. No es una novela, que son muy entretenidas, no es algo que te cuenta pues cómo hacer una entrevista con el cliente, que también te la vas a preparar, ojo, te la vas a preparar y la vas a escribir esa entrevista, pero no te va a poner en la situación de la entrevista, pero te va a dar orden, metodología, y te va a dar dirección y sentido a lo que haces cada día para vender mucho más. No más, mucho más. Bueno, pues nada, antes de terminar, decir que estamos de enhorabuena, porque tanto si las personas que nos están viendo quieren comprar el libro o quieren regalárselo a alguien que crean que le puede venir bien, porque estamos el próximo viernes, es el día del libro, con lo cual existe la posibilidad de regalarlo o de autorregalárselo como uno de esos regalos que nos hacemos a cada uno para celebrar cualquier éxito o lo que sea, ¿no? Pues pueden acceder a la página de la editorial, a la página de fundacionconfemetal.com, y pueden obtener el libro con un 10% de descuento hasta el día 28 de abril con el código VENDE2021. El código VENDE2021 hasta el 28 de abril en la página web de Fundación Confemetal. Creo que está apareciendo en pantalla y si no, ahora lo pondrán.
Y bueno, nada más. Yo creo, Pedro, que para finalizar, decir que además de comprar el libro, te tendrán segurísimo a su disposición para cualquier explicación que necesiten y cualquier aclaración o dificultad que puedan tener a la hora de poner en práctica este, este nuevo proyecto de elaborar tu propio proceso de ventas. Siempre, siempre. Además, los que me conocéis sabéis que siempre estoy ahí, que me encanta aportar, me encanta sumar y me encanta dar. Y bueno, solamente despedirme, daros las gracias a todos, a ti, Marta, a Fran, a José Luis, por estar aquí. A los que están entre bambalinas, que no se les ve, como son Martín y Laura Villarreal, que también están entre bambalinas y están haciendo que esto sea posible. Y sobre todo, a todos vosotros que estáis ahí, que os siento cerca. Quiero daros un abrazo enorme y muchas gracias por acompañarme hoy. Es muy importante para mí sentiros ahí cerquita. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los tres por esta interesante y fluida y divertida charla, que hasta hablar de ventas puede ser divertido. Y gracias también a todos los que nos estáis viendo. Os invito a seguirnos en las redes sociales de Growpath y a visitar nuestra página web, growpath.es, para conocer esta iniciativa y otras iniciativas que estamos poniendo en marcha continuamente. Gracias y que paséis buena tarde. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias, Gracias Marta. a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.